Mi nombre es Andrea Soto Lomas y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 1 sobre los indicadores macroeconómicos. Hay cuatro tipos de indicadores macroeconómicos. El primero es el Producto Bruto Interno. El segundo es el índice de precios del consumidor. El tercero, ventas minoristas. Y el cuarto, balance de pagos. Solo voy a hablarles los dos más importantes, el Producto Bruto Interno, es decir, el PBI. Ahí es un campo de análisis macroeconómico en el cual la comprensión de la realidad económica se consigue al Producto Bruto Interno, lo cual es como un indicador más completo e importante que la economía posee para la capacidad de poder sintetizar y representar el comportamiento de la economía. Otro punto que les voy a hablar son los índices del precio del consumidor. Aquí sugiere que el IPC es un índice en el cual se valoran los precios de un conjunto, ya que la base de la encuesta continúa en sus presupuestos familiares, que es una cantidad de consumidores que adquiere de una manera regular. La variación con el respecto del precio de cada uno se respecta mucho a la muestra de un problema anterior, en la cual se mide los cambios de un nivel de precios de una canasta de bienes y servicios para cada uno de los hogares. Se trata de un porcentaje positivo. En esta oportunidad les voy a presentar el capítulo 2, que son las causas de la hiperinflación. La principal causa de la hiperinflación es un aumento rápido y masivo de la cantidad de dinero que no se encuentra apoyado por el crecimiento en la producción de bienes y servicios. Esto resulta un desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, acompañado por una completa pérdida de confianza. Entonces, la hiperinflación se encuentra generalmente asociada con el papel moneda, porque los medios para aumentar el suministro de papel moneda son más simples que otros. También tenemos la opinión de otros autores que según ellos se ha habido numerosos episodios de hiperinflación, seguidos de un regreso a la moneda dura. Algunos economistas en el pasado revertían a moneda dura y al trueque cuando en el medio se devaluaba en exceso. Generalmente, después de una retirada precipitada del depósito del valor, la hiperinflación efectivamente elimina el poder adquisitivo de ahorro público y privado, distorsionando de manera total la economía en favor de un consumo extremo y la acumulación de bienes reales, lo que quiere decir que va a causar la fuga del país de la base monetaria, lo que lo hace una área afectada para la inversión. También tenemos otra causa muy importante en la hiperinflación que es en el ámbito social. A comienzos de 1989 las expectativas inflacionarias crecieron. Colaboran para ello causas tanto económicas como políticas. El Banco Mundial, que al principio había apoyado el programa económico en vista de las dificultades y ante los nuevos aires que soplaban en la recientemente asumida administración Bush, hablamos del gobierno estadounidense, suspendieron los desembolsos prometidos para mayo de 1989, lo que quiere decir que era totalmente previsible que en un triunfo peritonista se esperaba una política totalmente redistributivista, moneda, con discurso populista pero sin modificar el modelo económico en marcha. También tenemos el ámbito económico. Las cuentas de casi todas las empresas públicas de servicios volvieron el año pasado a ser escritas con rojo profundo, lo que es importante en el impactante calibre del déficit de caja y de las deudas impagas. Otro punto también que tenemos de las causas de la hiperinflación se encuentran en el ámbito político. Y para ello vamos a hablar de Perú. Perú ha sido tradicionalmente uno de los países más pobres de América Latina, con una economía minera y agrícola y un amplio sector indígena campesino. Su ingreso por habitante ha estado siempre entre los más bajos de toda la región. La historia peruana, por otra parte, ha mostrado durante largos periodos una inestabilidad expresada en innumerables golpes de Estado y dictaduras de diferente tipo, en un contexto general en que las Fuerzas Armadas intervenían frecuentemente en la política del país, y donde un sindicalismo más o menos revolucionario adquirió un poder desconocido en otras latitudes. Desde 1982, sin embargo, y luego de varios años turbulentos, Perú posee por primera vez un orden democrático que ha logrado consolidarse al punto de que ya
se ha producido 4 transferencias pacíficas del poder de partidos o coaliciones que no estaban en el gobierno. La alternatividad propia de la democracia se ha complementado de un modo admirable con el giro radical que emprendió su economía muy poco después de haber retornado a la democracia. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Suárez y me toca exponer el capítulo 3 de lo que son políticas heterodoxas de trabajo final de macroeconomía. Bueno, hablar de políticas heterodoxas, primero deberíamos conocer lo que es el término de heterodoxia. Heterodoxia viene del origen griego y hace referencia a la cualidad de heterodoxo. ¿Qué es el heterodoxo? Es la persona que está disconforme con el pensamiento u opinión o dogma de una religión. Por la cual la heterodoxia también se entiende como una doctrina u opinión que no está de acuerdo o sustentada por la mayor parte de un grupo. Es decir, no comparte la opinión dentro de un círculo que se cree que tiene un pensamiento o una norma, ¿entiendes? O sea, es lo fuera de eso. También se sabe que en las sociedades intolerantes, con menor libertad de conciencia, es decir, con poca libertad de expresión, existían las opiniones obligatorias, es decir, que desde el momento que tú nacías ya tenías que pensar y opinar igual que los demás. La heterodoxia en ese entonces era castigada y se sustentan que eran silenciados, marginados, expulsados en la sociedad. Bueno, ahora, ¿cómo es aplicada la heterodoxia en la economía? La economía heterodoxa se refiere a las aproximaciones o a las escuelas del pensamiento económico que se encuentran fuera de la economía ortodoxa, que es todo lo contrario. La economía heterodoxa es un término que abarca varios proyectos y tradiciones separados. Según esta heterodoxia, forma parte de la sociedad que se organiza en un proceso de producción, distribución y consumo de mercancías. Es decir, distingue a los individuos como actores que cooperan en el desarrollo de dichas actividades. También las políticas económicas liberales son aquellas que el Estado interviene poco o eventualmente nada en la economía, o sea, son políticas de mercado libre. Al llamar heterodoxia, si sabemos, hace poco ha aparecido el tema de la globalización, entonces muchas personas antes a esto estaban completamente ajenas y desconocían el tema de la globalización, por lo tanto la rechazaban. Al aplicar este tipo de economía heterodoxa, es decir, de insertar este tipo de nuevo pensamiento, ha permitido no solamente a todo lo que son los países de América del Sur, sino a nivel mundial, que la globalización nos beneficie de manera económica y de tener un pensamiento más libre para que éstas nos ayuden a nosotros a manejar políticas económicas positivas para el Perú. Eso es todo, gracias. Ahora les voy a hablar sobre el capítulo 4, que en cuanto al capítulo entero, mayormente se trata de la política monetaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la política monetaria hay una reacción a la experiencia traumática de la hiperinflación en los años 80. De 80 a 90. Es un periodo en el cual la tasa de inflación se situó en un 34% mensual, lo que generó que haya una caída de producción por habitante. Eso hizo que el sistema de precios, la reducción del sistema bancario y la presión tributaria se hiciera un deterioro de la distribución del ingreso y el aumento de la pobreza. Es por ello que el gobierno inició un conjunto de reformas que apuntaban a reducir la intervención del Estado y así se eliminaran las distorsiones que se habían creado por la hiperinflación. Incluyeron también inicialmente la liberación del comercio exterior en una reforma tributaria, lo cual el sector público, la eliminación de monopolios estatales, hiciera que la comercialización de combustible y algunos alimentos bajaran. En los años 90 se diseñó un programa que consistía en la fijación de mes a mes, es decir, de tasas de expansión de la base monetaria. Pero, sin embargo, el Banco Central no pudo concluir dicho trato por el tipo de cambio real que se había deteriorado. A partir de julio del 91 hasta el 92, hubo una política monetaria que consistía en fijar metas decrecientes para la expansión de la base monetaria que eran acompañadas por una política de crecimientos.
en los precios públicos. De igual manera, en los años 93, esas metas de crecimiento monetario fueron fijadas de una manera independiente de las necesidades financieras del Estado, lo cual generó una evolución decreciente de la inflación que se había esperado en ese entonces. En mayo del 92, se anunció un cambio introduciendo instrumentos para poder realizar y generar que la inflación ya no sea tanto, porque había en ese entonces, en los años 90, 80, se había generado demasiada pobreza. Voy a hablar un poco sobre el capítulo 5, que se trata de las perspectivas de crecimiento de Zimbabue. Yo les voy a hablar exactamente de las competencias de estas y quiere decir que las competencias de Zimbabue trata de un derecho y una política de la competencia, que por lo general se cuenta con el respaldo de la política de Zimbabue, pero hay épocas muy difíciles en las cuales la economía ha pasado por diversas planificaciones y estrategias para que se pueda mejorar. Se podría decir que a fines de los años 90 hubo un amplio informe de la política de la competencia, por lo cual se pudo encontrar en el Ministerio del Comercio. Este informe se realizó en las directrices de política del memorando, pero ya para el 92 se pudo orientar mejor su establecimiento. Uno de los problemas que pudo originar su crecimiento fueron las prohibiciones de las prácticas respectivas, que parecen referirse mayormente a la producción y la fijación de precios. Hubo cuestiones en las cuales se ampliaba criterio de ilegalidad. También se podría decir que hubo un abuso demasiado de posicionamiento dominante sobre la economía. Ahora le voy a hablar sobre el capítulo 6. En el capítulo 6 les voy a comentar sobre el stock de establecimiento del Perú en los años 90. En esos años hubo una ausencia en la cual hubo grandes fluctuaciones en el nivel jerárquico de precios, pero también hubo un nivel general de contención del grado de inflación en la cual se constituye principales objetivos, pero los principales objetivos vendrían a ser los programas de política de la economía, especialmente de los gobiernos. Hubo una inflación en la cual carecía de las mercancías producidas que venían del extranjero, es decir, de afuera, con un perjuicio para los empleados nacionales y el equilibrio de la balanza de pagos. Hubo un derecho de obligaciones en la cual hizo que la inflación se desalienta del ahorro, lo cual hizo que la economía requiriera la inflación necesariamente para que no se perjudique a los prospectos de rentas fijas. Hay dos tipos de estabilización, pero mayormente antes de mencionar los tipos, un pequeño concepto sería que en esos programas de estabilización hay un ajuste estructural de presupuestos, lo cual hace que en la escuela básica y en sus ramificaciones haya monetaristas, neoliberales y hasta fondometaristas. Eso hace que a todo ello se le denomina ortodoxos. Es uno de los tipos de estabilización, lo cual su objetivo es una propuesta de contribuir al diseño de la política económica y que ello genera un resultado del análisis de la reiterada frustración de la economía a nivel mundial, se podría decir. Muchas gracias y eso es todo.